24 horas. Ese es el plazo que se ha dado la compañía de alimentación Danone para encontrar una solución logística a la carencia de suministros. Si no hay arreglo, mañana suspenderá la producción de lácteos y de agua mineral. Otras empresas avisan de que tienen el mismo problema. Los suministros necesarios para seguir con su producción no llegan por culpa de los paros en el transporte, que no solo no se arreglan, sino que suman más asociaciones a sus protestas. ¿Qué tal? Buenas tardes. La siguiente en esta cadena, el siguiente eslabón, la distribución y venta de productos, ya empieza a notar la tensión, pero no tanto por la escasez de productos, sino por la inquietud de muchos compradores que ante las dudas empiezan a hacer acopio. Lo que ocurrió hace 2 años con el papel higiénico, ¿lo recuerdan? Pues se traslada a otros productos que tensionan los lineales en los supermercados. No hay peligro de desabastecimiento, pero algunos artículos desaparecen a toda velocidad. Mientras el presidente Pedro Sánchez asegura que la solución está cerca. Los lineales en los supermercados comienzan a estar vacíos. Vamos a llegar a un acuerdo esta semana, estoy convencido, con el sector del transporte. Y por si fuera poco, los taxistas de Barcelona se unen al paro de los transportistas durante un día. La cuestión quizá no es si habrá un arreglo pronto con los transportistas, sino si llegará antes de que la mecha llegue a otros sectores tensionados por el alto coste de los combustibles, la energía y la inflación que muchos consumidores notan ya en su día a día. La guerra de Ucrania ha sido el acelerador de un proceso inflacionario que había comenzado el año pasado, pero la verdad es que viendo lo que están pasando en aquel país, casi nos da pudor quejarnos. Hoy vamos a ver cómo la guerra desfigura los espacios cotidianos, como este aeropuerto en el que son visibles las bombas todavía sobre su asfalto. Las bombas, los misiles rusos incrustados en el suelo, porque el avance ruso se ha detenido, pero no cesa de bombardear las ciudades desde la lejanía, que le permite exponerse en menor medida al contraataque ucraniano. Y el anuncio del presidente de Canarias de eliminar las restricciones apunta a la nueva forma de tratar el COVID como una gripe. Después de que el Consejo de Gobierno de mañana las retire, solo quedarán vigentes las mascarillas y el pasaporte COVID, y a ver lo que dura. Ya se han retirado en otros países europeos. Por ejemplo, ya no se van a contar los contagios, sino solo la presión asistencial, es decir, el número de camas ocupadas. Luego repasamos cómo será el COVID sin restricciones. Pero antes hablamos de esa visita del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que inicia hoy una gira por Europa cuando está a punto de cumplirse un mes desde que Rusia invadió Ucrania. La primera parada del mandatario norteamericano será Bruselas, donde se reunirá con aliados de la OTAN, líderes del G7 y de la Unión Europea, en las distintas cumbres de emergencia que se van a celebrar a partir de mañana en Bélgica. Biden anunciará una acción conjunta para mejorar la seguridad energética europea y reducir su dependencia del petróleo y el gas natural rusos. Mientras Rusia sigue atacando los mismos objetivos indiscriminadamente a distancia con sus misiles. En algunos casos las bombas han caído en centros hospitalarios y zonas residenciales. Entramos en la improvisada sala de partos que se ha instalado en el sótano de este hospital de Kharkov, la segunda mayor ciudad de Ucrania y una de las más sitiadas por Rusia. En caso de que haya un fuerte bombardeo en Kharkov, podemos dar a luz aquí, asegura la directora del centro hospitalario. Varias cajas sirven de parapeto ante las bombas en este otro hospital materno-infantil de Mykolaiv. Es otra de las regiones más atacadas por la ofensiva rusa, dado su valor estratégico al sur de Ucrania, entre Odessa y Jersón. Tamara aguanta como puede las contracciones. Además tiene que lidiar con 2 temores, el de un parto inminente y los continuos bombardeos en la ciudad. Da miedo. Ayer aquí cayó una bomba a solo 500 metros frente al hospital, según cuenta. Llega el momento, el doctor entra apresuradamente en el paritorio. Minutos después, Katia nace ajena al horror que se vive en el exterior. Sonríe su madre, sonríe el equipo médico, sonríen porque
Aún tenemos esperanza, hoy ha llegado una nueva niña a nuestro mundo. Para nosotros significa que la guerra terminará pronto, asegura el doctor Podaramanchuk. Sonrisas que pueden ser efímeras. En este otro hospital psiquiátrico de la misma ciudad, el semblante del doctor Pavlov es muy diferente. Un misil ruso deja este centro hecho escombros. La crueldad rusa es tan brutal. No es una forma humana de tratar a las personas. Estoy sin palabras, lamenta. Como brutal es también el estado en el que ha quedado el aeropuerto de Mariupol, terminales destrozadas, estancias inhabitables y pistas de aterrizaje agujereadas por cohetes. Es la enésima prueba de cómo el ejército de Putin se ha cebado con esta ciudad portuaria al sur de Ucrania. Rusia sigue bombardeando zonas residenciales como este grupo de viviendas en la capital de Ucrania. O este otro barrio capitalino donde los residentes se afanan en borrar las huellas del ataque. Kiev sigue siendo por ahora un fortín impenetrable para los rusos. El ejército de Putin sí asegura haber destruido con misiles como este un depósito de armas ucraniano situado en la ciudad de Rivne, en el noroeste del país. La guerra ha obligado a millones de personas a dejar atrás sus casas. Algunos han terminado aquí en las islas, como Irina e Iván. Tras comenzar la invasión, decidieron venir a la isla de Tenerife, un viaje muy difícil que duró más de una semana. Cuando estoy grabando este video, miles de soldados militares cruzan la frontera de mi país. Se llama Irina días después de grabar este vídeo y tras perder su piso y trabajo en Kiev, abandonaba el país en coche con su novio Iván con el objetivo de llegar a Tenerife, lugar que conocían porque habían estado de vacaciones. Nos salimos ahí del aeropuerto, nos puso la piel de gallina porque no podíamos entender cómo en un mismo lugar de este mundo puede ser tan tranquilo y no escuchamos explosiones. Él es diabético y por eso como que si él estaría sano 100% nos quedaríamos en Ucrania, pero no se hacía falta de medicamentos, de insulina. Yo pude salir, dice Iván, pero me da pena de todos los hombres que se tienen que quedar sin saber agarrar un arma. De 100 hombres que conozco, solo 2 están listos para luchar. La familia de los 2 sigue en Ucrania. La mayoría de la gente adulta de Ucrania se quedó allá porque son patriotas y el papá de él se quedó en un lugar donde es muy peligroso y ya no tienen casi comida, no tienen agua, no tienen gas. Tengo más miedo que ellos. Ahora no tienen luz y no tienen tanta información. Solo ven lo que hay enfrente de su ventana y desconocen todo el horror que está pasando. Para ellos la guerra va a terminar mañana o dentro de una semana. La gente que no puede ayudar en Ucrania tienen que salir. Pocos alimentos que quedan tienen que ir a la gente que realmente hace mucho para la guerra, para luchar. Todo lo que muestran ahí en la tele es, me parece, un 5% de lo que pasa en realidad. Todos nos decían que todo va a estar bien y cuando nos despertamos el 24 a las 5 de la mañana con explosiones y cuando toda nuestra casa temblaba, entendíamos que había que escuchar su corazón y como irse antes. Bueno, pues esta es una de las historias de los que se van obligados por la guerra. Los que se quedan se adaptan a la lucha. La semana pasada les contábamos cómo un taller de coches en Kiev dejaba a un lado las reparaciones para dedicarse a reconvertir las armas que el ejército ucraniano captura a las tropas rusas. Hoy conocemos otro ejemplo de cómo la unión de toda una nación está propiciando que la ofensiva de Putin no avance lo rápido que pretendía. En este taller de Zaporilla se trabaja sin descanso. Hasta hace poco aquí se construía mobiliario para el jardín, columpios, colchones. Ahora fabricamos chalecos antibalas, afirma esta costurera. Para el relleno de esos chalecos reciclan el material con el que antes fabricaba los muebles. Las placas son de 8 o 9 milímetros de espesor, lo suficientemente fuertes como para detener una bala de una pistola automática. Ya les han disparado para ponerlos a prueba, asegura este soldador. Todos los que aquí trabajan son voluntarios dispuestos a ayudar a su nación. En los 27 días de guerra hemos participado unos 1000 voluntarios. Ayudamos a coser chalecos antibalas, equipos de protección, producir erizos antitanques o fabricar sacos de arena, cuenta Vasily.
Y todo para defender una ciudad. Zaporilla resiste y se ha convertido en todo un ejemplo para toda Ucrania. Bueno, ya saben que esa guerra tiene consecuencias que afectan a todo el mundo, ha acentuado el aumento de precios que ya estábamos notando en casi todos los productos desde el año pasado, sobre todo el de la energía. Hoy el presidente Pedro Sánchez ha dicho que el acuerdo con las empresas está cerca, con los transportistas, porque estos paros están afectando también a otras muchas empresas. Vamos a ver cómo está la situación ahora mismo. Enfrentamientos entre los que secundan las protestas y los que deciden seguir trabajando. El paro de transportistas se repite un día más por distintas ciudades. El centro de Lugo quedó colapsado por la presencia de camiones procedentes de todo el norte del país. Transportistas extremeños también participan en una marcha lenta por las calles de Plasencia o a pie en Barcelona. Esto no va de que nos den 4 céntimos por litro. Esto va de derechos humanos. No puede ser que una persona trabaje 2 jornadas para ganar lo que debería de ganar con una. Mercabarna, Mercamadrid, todos estos peligraba a su continuidad porque no tenían productos para poder sacar a comercios. Y yo creo que ahora es a pedirlo todo, ahora hay que pedirlo todo, ahora nos tienen que escuchar. Decenas de camioneros impidieron la entrada de camiones al puerto de Barcelona. La cadena de distribución se está viendo seriamente afectada. Nada, de momento bastante menos variedad que otras veces. Como la situación siga así en estos días, nos va a costar mucho trabajo poder llegar a final de semana teniendo género en condiciones. Profesionales del volante, ya no solo camioneros que deciden unirse a las protestas a pesar de las ayudas al sector prometidas por el gobierno. Aún así, el presidente Sánchez se muestra optimista por alcanzar pronto un acuerdo. Vamos a llegar a un acuerdo esta semana, estoy convencido, con el sector del transporte para amortiguar muchas de las consecuencias del alza del precio de la gasolina y del gasoil. El Ejecutivo asegura estar trabajando en un plan para poder hacerle frente a las consecuencias económicas de la guerra. Bueno, estos paros están afectando ya a grandes empresas como Danone, que se ha dado un plazo de 24 horas, lo acaba de anunciar hoy. Es decir, si mañana no recibe suministros, tendrá que parar la actividad en sus 4 plantas de lácteos y en otras 3 de agua mineral. La multinacional pide un acuerdo inmediato que ponga fin a los paros de los transportistas. Claro, lo que muchos se plantean es si hay problemas en los supermercados aquí de Canarias, porque aparentemente algunos lineales pueden estar viéndose tensionados. Alonso Fernández Hernández es el secretario general de la Asociación de Supermercados de Canarias. Alonso, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias. Bueno, ya sabemos, hemos escuchado que desabastecimiento en principio no va a haber, pero sí hay lineales con problemas, ¿verdad? Hay productos que cuesta reponer. Bueno, lo que hay es un problema de transporte de mercancía, no de abastecimiento en general. El problema es que está siendo cada vez mayor por la larga duración, cuestión que además no comprendemos, de esta huelga de transporte. No en cuanto a la huelga, que todas las personas, todas las empresas tienen derecho a realizar las que consideren, sino en este sentido a la falta de acción por parte del gobierno para tomar una medida o tener una reunión o lo que necesite, lo que sea consecuente para que las mercancías puedan discurrir y venir en este caso hacia las islas sin mayor inconveniente. Esta tensión en algunos lineales, en algunos productos, ¿se produce porque no llegan o porque se está produciendo el efecto acopio que ya recordamos de hace 2 años con el papel higiénico, por ejemplo? En muchas de las ocasiones es más un problema de reposición del lineal. Lo cierto es que si las mercancías desde la península no son cargadas en los barcos que vienen con destino a las Islas Canarias, puede ser que algún producto falte, pero lo cierto es que la cadena de distribución, y así ya hemos dado pruebas del esfuerzo y de la importancia de la logística en nuestro sector, demuestra la capacidad que tiene el mismo, pero como ya digo, ya no es un problema de abastecimiento, es un problema de solucionar otro problema más grave, que es el de una huelga de transporte y sus posibles repercusiones, además, en nuestras islas, cuando afortunadamente hasta el día de hoy no ha sido repercutida esa huelga por los transportistas en Canarias.
Desde su punto de vista, o sea, desde el prisma de los supermercados de las islas, ¿estamos ante una situación más difícil que la vivida con el confinamiento durante la pandemia hace 2 años? No se asemejan efectivamente. Es decir, ahora el problema quizás empiece a diluirse un poquito en la parte de que si estamos consiguiendo y el gobierno empieza a dotar de medios, en este caso medios y cuerpos de seguridad para que hayan convoys de mercancía para que puedan llegar a los puertos y por tanto lograr las islas, el problema se diluye o se puede diluir un poco, pero cuidado, el problema empieza a ser grave en las industrias, entre otras porque la larga duración de esta huelga, incomprensible larga duración, en la que además, como insistimos, no se han tomado las medidas necesarias, pues está provocando la escasez de materias primas en la parte industrial. Esa, desde luego, al final lo que repercute es en las mercancías puestas a disposición al público. ¿A qué se refiere con las medidas necesarias? ¿A una especie de servicios mínimos? ¿A una custodia de transporte para que se pueda realizar por lo menos lo más esencial? A un conjunto en general de medidas. Esas serían unas, desde luego, importantes para Canarias y es garantizar que las mercancías puedan llegar a los centros de distribución y a los puertos con destino, como antes decía, a las Islas Canarias. Pero ya no solo esa, también es sentarse con los manifestantes o con los promotores de la huelga para intentar tratar de llegar a los acuerdos necesarios, por otra parte, en virtud de las reclamaciones que realizan. Entre las cosas porque al final lo que estamos viendo es que a esta huelga se le van sumando más sectores y esto no puede ocurrir, menos por inacción o por lo que entendemos como inacción en este caso por parte de las autoridades que hoy anuncian que mañana puede haber una reunión, pero que llevamos 10 días de huelga. Alonso, una última pregunta. ¿Hay algún producto especialmente tensionado? Hemos visto, por ejemplo, el aceite de girasol, pero ¿cree usted que, por ejemplo, esto se puede trasladar al aceite de oliva o la leche y los productos lácteos, por lo que está anunciando Danone? El aceite de girasol es un ejemplo aparte, y es un ejemplo que viene de antes de la huelga y viene más por la guerra con Ucrania y sobre todo por lo que nosotros hemos denominado como un comportamiento anómalo por parte del consumidor en este producto. El comportamiento en el que hemos detectado que muchas de las cantidades que se han comprado, consumido en los establecimientos no corresponden a nuestra actividad principal, que es la de la venta al consumidor final, un consumo doméstico, sino a otro tipo de consumo. En cuanto a estos otros productos que hablamos, ya no aceite de girasol, sino productos en general, lo cierto es que nuestra capacidad de almacenamiento en Canarias, el importante esfuerzo y el importante sobrecoste que están asumiendo toda la cadena de valor y en este caso los supermercados a los que represento, es inmenso, pero no solo puede recaer en nuestras espaldas, en las espaldas de toda la cadena de valor, las medidas a tomar para la solución de este conflicto de la huelga. Por tanto, no entendemos que una cuestión que ya entendemos como problema de Estado no haya sido abordado todavía y estemos hablando de reuniones para mañana, para otros días, sin saber cuáles van a ser las cosas que se van a poner encima de la mesa para que cese la huelga. Bueno, pues vamos a ver si el representante de los transportistas sabe algo de estas reuniones. Alonso, muchas gracias. Buenas tardes. Muchísimas gracias a ustedes. Muy buenas tardes. Porque la Patronal Nacional de Transporte, saben que fue la plataforma que arrancó los paros de transportes, pero se han sumado 3 asociaciones más. Una de ellas es Fernadismer, la Federación Nacional de Asociaciones del Transporte de España, y Juan José Gil es su secretario general. ¿Qué tal, Juan José? Buenas tardes de nuevo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, el otro día hablábamos, ustedes no apoyaban explícitamente los paros, pero daban libertad a sus afiliados. ¿Por qué ahora sí han decidido parar los camiones? ¿Qué ha cambiado en esta semana? Bueno, pues ha cambiado que el lunes la reunión en la que habíamos puesto todas nuestras esperanzas con las ministras de Transporte y sobre todo de Economía y Hacienda, que son las que tienen la competencia de resolver la situación económica en la que ahora mismo nos encontramos, pues tras esa reunión, sorprendentemente, nosotros íbamos con la mejor de las voluntades de tratar de alcanzar un acuerdo, pues se tradujo en una inconcreción absoluta de medidas. Todo lo aplazaban al Consejo de Ministros, que se va a celebrar el próximo martes 29, y lógicamente la situación ahora mismo en la que se encuentra el transporte no permite mantener esta agonía en la que ahora mismo se encuentra el sector de forma indefinida durante 10 días. Esto lógicamente nos llevó a que nuestras organizaciones territoriales convocaran asambleas a nivel local, y en la mayoría de ellas salió secundar el paro ya de forma oficial,
Y lo que hizo la Federación pues es tomar precisamente como suya la posición que la mayoría de nuestras organizaciones territoriales acordaron ese mismo día. Por tanto, desde el lunes nosotros participamos activamente en el paro, es decir, nuestros asociados están secundando mayoritariamente el paro, y esto lógicamente pues ha hecho reflexionar al gobierno y agilizar la próxima reunión, que en principio estaba prevista para el viernes, y nos acaban de adelantar esta mañana que se va a celebrar finalmente mañana jueves, en la que van a asistir otra vez de nuevo las tres ministras, la de Transportes, la de Hacienda y la de Economía. Juan José, bueno, vamos a la primera oferta, disculpe, porque claro, se va hablando de cifras. La primera oferta que puso el gobierno sobre la mesa eran unos 500 millones de euros. ¿Es verdad que esto supondría para ustedes un ahorro de 4 céntimos por litro? Vamos a ver, era una medida absolutamente, un anuncio absolutamente inconcreto, porque lógicamente 500 millones de euros sin decirnos cuánto va a llegar a cada transportista, pues lógicamente es un canto al sol. No sabemos si se va a ayudar solamente a los transportistas con vehículos pesados, también los transportistas de vehículos ligeros, si también se incluye medidas a largo plazo o solamente para una semana. Es decir, una absoluta inconcreción, y es lo que le pedíamos al gobierno, no que aprobara ese mismo día las ayudas. Nosotros entendemos que cualquier proyecto normativo necesita un periodo de tramitación, pero sí la concreción de las medidas, como han hecho todos los gobiernos de los demás estados de la Unión Europea. En el caso del gobierno de España, es que no entendemos cómo hasta ahora ha manifestado esta posición de absoluta ambigüedad, inconcreción, sobre todo sabiendo cómo está la situación del sector del transporte por carretera. Seguro, Juan José, seguro que ha oído al presidente del Gobierno esta mañana, ha dicho en el Congreso que esta semana espera ya encontrar una solución. ¿Está de acuerdo con él? ¿Ve un acuerdo inminente? ¿Le han adelantado algo? Es necesario e imprescindible, ya no solamente para resolver la situación del transporte por carretera, sino para resolver la situación en que se encuentra la economía española. Decían ustedes al principio de la crónica que ya hay muchas industrias, fábricas, actividades inmobiliarias, establecimientos que están gravemente afectados. Ya no estamos hablando de problemas de desabastecimiento, que aquí sí quiero transmitir unas palabras de confianza y de tranquilidad a la ciudadanía. No hay desabastecimiento. Es cierto que sí que hay limitación de algunos productos que escasean, pero afortunadamente en los lineales de los supermercados encontramos productos para seguir alimentándonos. Por tanto, ahí sí quiero transmitir tranquilidad a la ciudadanía. Pero sí es cierto que si esto persiste, estamos hablando ya de cierres de fábricas, de cadenas de producción, en las que lógicamente ya se ven afectados puestos de trabajo. Por tanto, ha tardado el gobierno en reaccionar. Nosotros veníamos advirtiéndoselo hace ya 2 semanas. Es necesario concretar estas medidas. Esto hubiera evitado todos estos problemas que hemos tenido durante estos 10 días, y lógicamente es el gobierno el que tiene la responsabilidad de llegar a un acuerdo que incluya unas medidas que sean efectivas, medidas que tienen que ser coyunturales, es decir, medidas que resuelvan el problema actual que tienen los transportistas con un encarecimiento en más del 50% del precio del crudo en el último año. Se ha dado... más de 50 céntimos en las últimas semanas. Juan José, se ha dado el plazo. Se ha dado el Gobierno un plazo corto. Vamos a ver si efectivamente tiene una oferta preparada para negociar con ustedes y que ese plazo se cumpla. Ojalá, por lo que nos trae a todos los ciudadanos y a ustedes también esta situación. Gracias. Muy buenas tardes de nuevo. Muchísimas gracias y buenas tardes. Bueno, a estos paros que complican que lleguen muchos productos de forma más escasa a los supermercados, se suma la caída de importación de productos como el aceite de girasol, aunque el Gobierno asegura que España no va a tener problemas de abastecimiento. El caso es que los precios han subido, ahogando muchas empresas que lo utilizan por su alto coste. A Javier no le salen las cuentas. Freír churros ya no es rentable. Esto ha sido el remate, ya estaba subiendo todo muchísimo, ya nos había subido la harina, nos había subido el aceite. Lo mismo en esta pastelería madrileña con más de 90 años de historia. Su producto estrella, la torrija, la venderán en Semana Santa asumiendo el aumento de precio. Han pasado de pagar 1,20 € el litro a 2,60 €.
Desde que comenzara la guerra, el precio del aceite de girasol se ha disparado por la caída de importaciones de este producto. El 40% que se consume en España llega desde Ucrania. Según la patronal, nos podríamos quedar en 3 semanas sin stock. Pues el plan sería freír con oliva, no hay otro. Y esa podría ser la oportunidad para el oro líquido español. Lo que nos pueda faltar de girasol, la primera solución en España, por aquello de que somos el primer productor mundial de aceite de oliva, es el aceite de oliva. España exporta 1 de cada 3 litros que produce. Los productores estiman para este año 1,5 millones de toneladas de aceite de oliva, una cantidad suficiente para cubrir el déficit en el mercado del aceite de girasol. Es verdad que en España lo que más tenemos y lo que más nombre nos da es el aceite de oliva. Pero la industria del dulce estudia utilizar otros aceites vegetales como el de millo o coco, aunque España no cuenta con importaciones suficientes para abastecerlos. Si bien sirve para muchas cosas, para frituras y para otras elaboraciones de pastelería no te vale. Desde estos campos se podría suministrar a nuevos mercados, además de aumentar la venta a países como Francia o Alemania. Confiamos en que sea una oportunidad porque probablemente seamos capaces de llegar a consumidores, a mercados donde ya estamos, pero a nuevos consumidores. Por el momento, las estanterías de los supermercados se vacían de aceite de girasol y los consumidores no terminan de apostar por un producto local que siguen, según dicen, teniendo un precio muy elevado. Pero es el mejor que hay, sin duda, el aceite de oliva. Bueno, y la luz, otro de los productos básicos que han subido de precio. Hoy sindicatos y asociaciones de consumidores se van a movilizar contra el alza del precio de la energía. El Gobierno ha mantenido un encuentro desde este lunes con responsables de las grandes compañías eléctricas, además de reunirse también con el sector del petróleo. Negociaciones previas a la celebración del Consejo Europeo de mañana, en el que se va a abordar el futuro energético de la Unión. No hemos hablado de impuestos a las grandes eléctricas, hemos hablado del modo en el que conseguir energía más barata y del modo en el que grandes actores institucionales como las grandes eléctricas pueden contribuir en mucha mayor medida al confort de los consumidores. Bueno, y otro sector afectado, las flotas pesqueras que han decidido parar en la península por el alto precio del combustible. Y también en Canarias ha habido un paro esta semana. David Pavón es el presidente de la Federación Regional de Cofradías de Pescadores de Canarias. ¿Qué tal, David? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Roberto. Bueno, ustedes han apoyado en principio esos paros amarrando la mitad de la flota en este lunes. No han podido amarrarla toda porque hay muchas que están faenando incluso lejos de nuestras costas, ¿no? Bueno, sí. Bueno, primeramente aclarar que ahora mismo no soy el presidente, sino el portavoz y el representante, pero de la Federación Regional. Pero sí, bueno, la realidad es que el sector canario, el pasado viernes tuvimos una reunión de la Federación Nacional de Cofradías de urgencia, viernes noche y extraordinaria, para tratar el tema, ver cómo están las distintas zonas del panorama nacional con respecto a la subida del combustible. Y hemos decidido, a la espera de la reunión que tenemos hoy miércoles con Luis Planas, que tendrá nuestro presidente Basilio, pues parar prácticamente la actividad. Bueno, en Península los barcos, sobre todo la flota más pequeña, lo tenían mucho más factible de realizar. En Canarias es verdad que la flota mediana grande está iniciando ya la campaña de túnidos. Hay muchas embarcaciones que se encontraban fuera y que realizando la actividad a días de navegación. Entonces, a lo mejor no se ha visto ese efecto tan plasmado en los puertos, aunque sí que hemos tenido puertos, por ejemplo, se veían imágenes de Gran Tarajal donde estaban toda la flota amarrada absolutamente. David, por hacernos una idea de los costes que puede tener el aumento del combustible para ustedes, una embarcación media de las que faenan en Canarias, ¿cuánto combustible puede tener que cargar en su depósito? Pues mira, te puedo poner el ejemplo mío. Por ejemplo, yo tengo 2 embarcaciones, ¿no? Una, el depósito hace 1.000 litros y la otra hace unos 3.500. El sector pesquero, además, tenemos la dificultad añadida de que nosotros no tenemos una remuneración segura por gasto de gasoil. Nosotros salimos al mar a intentar pescar, con lo cual yo puedo llenar los depósitos de 3.000 litros, 3.500 litros, que son 3.000 euros, 3.500, y una semana más tarde no tener ningún beneficio, sino solamente los gastos y tener que volverlos a llenar. Eso 3 semanas seguidas, 4 semanas es inviable, pero además te digo que hay embarcaciones en Canarias que los depósitos son de 50, 60 toneladas
y que a lo mejor salen al mar con 30, 40, o sea, se están gastando 30, 40.000 euros para poder salir al mar. Claro, claro. Y esto además les pilla en temporada, ¿no? En temporada de pesca, ¿no? No solo en temporada de pesca, en la parte de túnidos, que ahora lo fuerte se inicia ahora, que digamos son los barcos más grandes también, los que gastan más combustible, pero yo creo que además Roberto viene a poner la puntilla al conjunto de adversidades que el sector pesquero, los sectores primarios, pero que el sector pesquero se viene encontrando, ¿no? Saliendo de un COVID, que casi que hemos mantenido actividad durante muchas temporadas por hacer un esfuerzo para con la sociedad y con la obligación que tienes como sector primario, pues bueno, nos encontramos ahora con este problema. Bueno, pues David, esta tarde reunión con Luis Planas. Por cierto, tú presides el Consejo Consultivo Europeo de Regiones Ultraperiféricas. Solo un apunte. ¿Otros países de las regiones ultraperiféricas están apoyando a estas regiones, al sector pesquero de alguna manera? Bueno, de momento tenemos noticias que parece que Francia sí se ha adelantado ya un poquito, por lo menos en comentar medidas, y se oye de 35 céntimos desde el Estado miembro en rebaja en el coste del gasoil, pero sí te digo que la situación en el resto de regiones ultraperiféricas es muy parecida y hay amarre de flotas también en otras regiones, tanto francesas como portuguesas. Bueno, pues ahí tienen un argumento, el de Francia, para poner sobre la mesa esta tarde con el ministro. Ya nos contarás mañana, David, cómo ha ido la reunión. Muchas gracias. De acuerdo, gracias a ustedes. Bueno, mucha suerte también a este sector tan importante y tan representativo en Canarias. Por cierto, Sánchez, el presidente estatal, viaja a Ceuta y Melilla después de la carta y el anuncio de nuevas relaciones con Marruecos, que podrían tensionar la amistad de nuestro país con otro aliado, como es Argelia. Ahí están, Argelia y Marruecos, en la balanza de la diplomacia de nuestro país. Pero vamos a empezar por analizar cuál es más importante. ¿Por qué Marruecos y Siar Pérez es tan importante para la diplomacia, para las relaciones exteriores de nuestro país? Pues bueno, Roberto, dejando a un lado los lazos históricos y culturales que mantiene con nuestro país, Marruecos es un socio estratégico muy importante, sobre todo en esa lucha antiterrorista contra las cúpulas yihadistas que también las tienen como objetivo. Otra de las ventajas que tiene tener una buena relación con Marruecos es reducir la presión migratoria. De hecho, hemos visto como muchas veces utiliza a los migrantes como moneda de cambio para presionar según qué intereses o qué asuntos. Moneda de cambio o chantaje, según se mire, ¿no? O chantaje o guerra híbrida, también podríamos hablar de ello. Por otro lado, también muy importantes los acuerdos de pesca que nos permiten faenar en aguas marroquíes. 90 barcos españoles pueden hacerlos, de ellos una treintena de barcos de aquí de Canarias, y entre otras cosas también fortalecer ese tejido empresarial. De hecho, son más de 60 empresas españolas las que se sitúan en territorio alauí. Bueno, pues ahí está el platillo de la balanza en torno a Marruecos, pero también está el de la balanza en torno a Argelia. ¿Por qué hay que cuidar las relaciones con Argelia? Pues lo hemos venido viendo, sobre todo en esas consecuencias de la guerra, como Argelia es un socio clave, sobre todo para mantener la energía aquí en España. De hecho, es el segundo país este año al que más le compramos gas. El primero es Estados Unidos, pero no a un precio tan barato como el que se lo compramos a Argelia. Por otro lado, también nos ayudaría a reducir la presión migratoria, sobre todo en el entorno del Estrecho. Y si comparamos con Marruecos, el socio Argelia es un buen socio, un socio fiable, ya que, como vemos, no utiliza, por ejemplo, es la migración como moneda de cambio para intentar pues presionar al gobierno español con determinados asuntos. De ahí que el gobierno recalque que sea un socio bastante fiable. Y si te parece, Roberto, vamos a ver cómo la portavoz del gobierno asegura que por tener buenas relaciones con Marruecos, pues esto no tiene por qué afectar a las relaciones con Argelia. Miren a los ojos a la gente a quien ha vuelto a traicionar. Y reitero, hoy, mañana y siempre, a pesar del Partido Socialista, Sáhara libre. Carteles de Sáhara libre en el Senado. O banderas en el Congreso. Unidas Podemos muestra así su rechazo al giro dado por el gobierno a la cuestión del Sáhara Occidental, y lo hace frente a ellos una delegación de saharauis invitada al Pleno. Ante el temor de que Argelia vea una traición en este apoyo. Esta cuestión, la que se ha abordado en este nuevo marco, tiene que ver con las relaciones entre España y Marruecos, y por tanto no afecta a las relaciones con otros países. Argelia también es para nosotros un socio sólido
estratégico y prioritario. El Ejecutivo descarta tensiones a pesar de que el gobierno argelino llame a su embajador en Madrid a consultas, mientras el presidente del gobierno... Sobre el Sáhara Occidental tendremos ocasión el próximo 30 de este mes de poder comparecer y hablar sobre ello largo y tendido. Evita hablar de la cuestión saharaui. También se ha hecho pública este miércoles la carta enviada al rey marroquí. En ella se destacan esas nuevas relaciones, además de demostrar su apoyo al Plan de Autonomía de 2007. A continuación recuerdan que la buena relación debe mantener la integridad territorial en un claro guiño hacia Ceuta y Melilla. Por cierto, hasta allí viajará en todo un gesto simbólico tras dar por iniciada una nueva etapa con el país vecino. Bueno, tenemos muchas cosas que contarles todavía, entre otras, cómo se va a contabilizar a partir de ahora, cómo se va a hacer seguimiento del COVID sin las restricciones. Volvemos enseguida. Dos y 10 de la tarde, vamos con las noticias en torno a la recuperación de infraestructuras en la isla de La Palma. El Ministerio de Movilidad ha anunciado la ejecución de una carretera de emergencia en la isla. Se trata de facilitar la movilidad entre el sur y el norte por el oeste. Básicamente se trata de esta carretera que viene a unir la localidad de Tazacorte con la de Puerto Nao. Son unos 5,5 kilómetros aproximadamente de carretera, de los cuales 2 kilómetros pasan prácticamente por encima de la lava, de las zonas sepultadas por la lava. La nueva obra va a permitir unir, como decimos, esas localidades de Puerto Naos y Tazacorte y va a discurrir sobre coladas parcialmente. Habrá unos 9 millones de euros de provisión para hacer las expropiaciones necesarias. Un ejemplo más de que La Palma trabaja en recobrar la normalidad, pero el calor sigue emanando en la amplia extensión de las coladas de la isla. Su control se lleva a cabo de forma continua. Para analizar el proceso de enfriamiento, Javier Sánchez ha estado con un equipo del Instituto Geológico y Minero de España. Las labores de la emergencia volcánica continúan durante los próximos meses, aunque esta erupción ya se haya detenido, pero ese trabajo continuo en el tiempo tiene diferentes caminos. Uno de ellos, por ejemplo, es controlar las temperaturas en el entorno tanto del volcán como en la zona de coladas, incluso en los bordes de las coladas. Con nosotros tenemos a Inés Galindo, que ella es geóloga del Instituto Geológico y Minero de España, CSIC. Inés, una labor amplia, porque además están intentando aplicar un modelo para poder ir certificando poco a poco cómo va a procederse a ese enfriamiento de las coladas cerca del entorno eruptivo, en el centro de las coladas y también donde nos encontramos en el borde de las coladas. ¿Cómo se lleva a cabo este trabajo? Sí, bueno, lo que hemos utilizado son una cartografía que hemos realizado a partir de datos de los drones y de datos de satélite. Hemos hecho un mapa de canales activos que nos permite saber cuánto tiempo estuvieron funcionando cada uno de esos canales a lo largo de todo lo que es el campo de lava. Lo hemos combinado con el modelo digital de elevación, que nos da las potencias, o sea, las alturas que tienen las lavas en cada sitio. Y luego tenemos un modelo matemático que nos permite saber o estimar de alguna manera cómo es ese enfriamiento de las lavas, cuánto tiempo tardan en enfriarse. Entonces, con esos tres datos hemos establecido una cartografía de enfriamiento de lavas que nos va diciendo para cada primero de mes, por ejemplo, sabemos cómo sería a qué temperatura estarían las coladas a 1 metro y a 3 metros. Lo hemos estimado para esas profundidades. En este caso, que estamos en el borde de la colada, la temperatura incluso llega a bajar por debajo de la temperatura ambiente. Bueno, ¿a qué se debe este fenómeno? Sí, estas lavas se enfrían. En realidad estamos en la brecha de la colada, ¿no? Esa parte frontal de la colada que cuando va avanzando se va rompiendo, ¿no? Y eso se enfría muy rápido. En unos días, en una semana, está frío. Lo que sí es verdad es que la parte interior, donde está todavía esta parte escoriácea, por decirlo de alguna manera, hace de corteza de la lava y la parte interior se va enfriando más lentamente. Muchas gracias, Inés Galindo, geóloga del Instituto Geológico y Minero de España, CSIC, que nos cuenta cómo están llevando a cabo estos trabajos de control de la temperatura en el entorno de las coladas, que incluso en el borde, muy cerca del borde, están midiendo temperaturas superiores a los 300 grados.
Y hablamos de COVID. Desde ayer, ya lo saben, el Gobierno de Canarias se anuncia el fin de las restricciones en las islas. Será mañana cuando se aprueben. Convivir con el COVID-19 va a ser como convivir con un virus estacional. La gravedad probablemente muy distinta, desde luego. El objetivo es controlar a la COVID-19, pero de otra manera. El informe desarrollado por Sanidad Pública, que previsiblemente va a aprobar esta misma tarde el Consejo Interterritorial de Salud. Miguel, ¿qué cambia a partir del próximo lunes? A partir del próximo lunes 28 de marzo no tendrán que guardar cuarentena los asintomáticos y tampoco los casos leves. Además, se prestará especial atención a las personas mayores de 60 años, también a los inmunodeprimidos y a las embarazadas. En cuanto a la incidencia acumulada, deja de tener importancia, solo se tendrá especial atención a la incidencia acumulada de los grupos mayores de 60 años y también la presión hospitalaria. En cuanto a las pruebas PCR, se dejarán de hacer a la población y solo se realizarán por prescripción médica. En cuanto a la mascarilla en interiores, a eliminar la mascarilla en interiores, un periodista ha preguntado a Carolina Darias y ha contestado esto. Por el uso en interiores de mascarillas, el gobierno conoce. Vamos avanzando. Gracias. Muy importante avanzar, muy importante. Y hacerlo gradualmente y con cautela. Bueno, vamos avanzando, pero no sabemos exactamente hacia qué fecha exacta para poner fin a la mascarilla obligatoria. Pero, Miguel, ¿cómo están los indicadores epidemiológicos hoy? Siguen evolucionando favorablemente y después de este primer informe de la semana, tras el último informe publicado la semana pasada, el viernes, el Ministerio de Sanidad notifica más de 54.000 nuevas infecciones, 350 fallecidos y la incidencia acumulada vuelve a bajar 9 puntos después de que comenzara a subir después del 11 de marzo y se sitúa en 436 casos por 100.000 habitantes. Como bien decíamos antes, especial atención en la incidencia, también en la presión hospitalaria, tanto en las unidades de críticos como en las plantas. A nivel nacional, las unidades de críticos se encuentran al 6% y las hospitalarias en un 3,7%. Misma tendencia a la baja en Canarias. En las últimas 24 horas, la Consejería de Sanidad notifica algo más de 5.400 infecciones, 6 fallecidos. La incidencia acumulada es de 871 casos por 100.000 habitantes. Las unidades de críticos en las islas se encuentran al 8,3% y las camas hospitalarias en un 7,1%. Y ahora miramos a nuestro país hermano, a Venezuela, donde miles de personas ni siquiera cuentan con un suministro de agua potable en sus viviendas. Una situación que se prorroga desde hace años y que los expertos achacan a la falta de inversión en los servicios públicos. Los afectados se ven obligados a recoger aguas de arroyos o tuberías en garrafas o bidones sin ningún control sanitario. Acuden con sus garrafas, botellas y todo tipo de recipientes a recoger agua de los arroyos, pozos o tuberías de la vía pública. Miles de personas en Venezuela no cuentan con suministro de agua potable. Uno de los afectados es este vecino de Baruta, al sureste de Caracas. No tengo agua porque en la casa tengo que venir para acá a cargarla. Yo las tengo con unos 15 tobitos de eso, por 3 días, hasta que vuelva otra vez. Uno tiene que lavar, tiene que bañarse, tiene que asear su casa, sus alimentos. Y si uno no tiene este líquido, ¿cómo uno lo hace? Muchos venezolanos llevan años padeciendo el deterioro de los servicios, principalmente el suministro de agua potable, electricidad y gas, una consecuencia más del colapso económico que sufre el país, una situación que se ha visto agravada con la llegada de la pandemia. Estamos hablando de que los usuarios en estas 12 ciudades, que son 7.500 casos consultados, 60% evalúan de forma negativa el servicio de agua potable. ¿Por qué? Bueno, principalmente por la inconstancia, ese es el panorama general. El problema no parece ser la escasez de agua, sino la falta de mantenimiento y reparación de las estaciones de distribución. La inversión en los servicios públicos parece ser inexistente en los últimos años y esto se traduce en imágenes como esta, que se repiten en muchos barrios de la capital. Les vamos a mostrar la imagen en directo que está viéndose ahora en la Asamblea Nacional Francesa. Este es Volodymyr Zelensky, el presidente ucraniano, que se dirige a los miembros de la Asamblea, viene a ser el Congreso de los Diputados de Francia, para que se hagan una idea.
ha hablado ya en otros parlamentos, en el de Canadá, en el Congreso de Estados Unidos o en el Parlamento israelí. Dice que no hay avances diplomáticos, tampoco en la guerra. Joe Biden comienza en las próximas horas, ya lo saben, una gira también por Europa, mientras Zelensky continúa ganando desde luego la guerra diplomática, la guerra de las armas, la guerra de los fusiles y las bombas, ya es otra cosa. Y tremendo susto para los conductores en una calle de Estambul, en Turquía, un edificio que se estaba desmantelando y que de repente colapsa y cae en su totalidad. Ahí lo ven, creando una enorme nube de polvo. El edificio era de 5 pisos, por fortuna ningún conductor, ningún peatón transitaba justo en esa zona cuando se derrumbó. Bueno, y más impactante hoy lo que va a ocurrir en esta terraza de Sabadell en Barcelona. 4 personas resultaron heridas al desviarse ese coche e ir sobre la terraza. Los heridos fueron 2 hombres y 2 mujeres. Uno de ellos se encuentra grave. El conductor de unos 40 años dio negativo en alcohol y drogas. Se cree que pudo sufrir un ataque epiléptico. Y desde Israel nos llegan imágenes duras también de otra naturaleza. 4 personas murieron ayer asesinadas en la calle, en una ciudad al sur del país. Bueno, fueron asesinadas por esa persona que yace en el suelo después de ser abatida por un transeúnte armado. Nadie ha reivindicado esos asesinatos, aunque el asesino estuvo en prisión por estar relacionado con el Estado Islámico. La policía califica este ataque como presunto ataque terrorista. Además de los 4 fallecidos, otras 2 personas están heridas. Es el ataque con más víctimas de hace varios años en este país. Nadie lo reclama, pudo también ser el ataque de un loco, de un psicópata. Miren, nos vamos a ir a Brasil para conocer una historia de concienciación. Un licenciado en marketing que ha decidido montar una casita flotante en medio de un riachuelo en Río de Janeiro. La ha construido con materiales desechados. Bueno, tiene hasta una camioneta flotando al lado. Lo que otros consideraron que era basura, él cree que es una forma de reciclar para vivir. Chatarra, plásticos, madera y metal son 4 materiales muy fáciles de encontrar en este canal lleno de basura situado en el norte de la ciudad de Río de Janeiro. Con ellos, Luis Fernando Barreto ha construido su hogar. Tengo una satisfacción personal increíble saber que fue construido a partir del material achado. Explica que su casa está hecha con materiales reciclados que estaban contaminando el río. Esa janelinha, por ejemplo, ela era un armario. Y que sus ventanas azules fueron en una vida anterior un armario que se encontró flotando en este río. Por cierto que esos materiales no es lo único que recicla. ¿Ustedes beberían este agua? Pues este artista y filósofo tiene un sistema de tratamiento para convertir esas aguas residuales en esto, en agua potable. Sin agua, sin vida. Incluso con piscina, con un camión y con envidiables vistas al río Pabuna y a uno de los barrios más antiguos de Río de Janeiro. Luis Bispo nos invita. Ven aquí no Río de Janeiro, ven nos ayudar. Con la esperanza también de hacernos reflexionar. A veces es una cuestión de actitud, ¿verdad? Y desde luego la actitud la tiene. Pero cambiamos de asunto. Nos vamos hasta varios estados del sur de Estados Unidos, Oklahoma, Texas o Luisiana, que han vuelto a sufrir, Antonio Cárdenes, el paso de varios tornados. Buenas tardes. ¿Qué tal, Roberto? Buenas tardes. Sí, el paso de varios tornados. Lo cierto es que es un sistema de tormentas que se ha instalado en esa parte, en el sur de Estados Unidos, en la parte central. Primero afectó a Oklahoma, como tú comentabas, después a Texas la noche del pasado lunes, donde dejó unos destrozos importantes porque ha encadenado unos 25 tornados. Creo que estamos viendo imágenes de esos destrozos desde esa vista aérea de dron. Ahí se cuentan hasta 1000 viviendas arrasadas. Lo más lamentable es que también se ha informado de que hay una persona que ha fallecido y esto es lo que ha ocurrido en las últimas horas. Estos vecinos desoyen las recomendaciones de buscar refugio y graban con sus móviles el tornado que ha arrasado la ciudad de Luisiana.
Y estas son las consecuencias de una sucesión de tormentas que han dejado más de 2 docenas de tornados pasando por los estados de Oklahoma, Texas y Luisiana. Los afectados cuentan que solo ven casas destruidas y chatarra por todas partes a su alrededor. Los tendidos eléctricos han desaparecido, hay carreteras cortadas y al menos una persona fallecida y decenas de heridos. En Texas se ha emitido una declaración de desastre para varios condados. Terry se encontró con su casa devastada y asegura que todavía no sabe lo que hacer. Gran parte del sur de Luisiana todavía se estaba recuperando del huracán Ida, una tormenta de categoría 4 que tocó tierra en agosto pasado. La causa de este desastre está en esa línea de tormentas que atraviesa el sur de Estados Unidos. Se calcula que unas 1000 viviendas pueden haber resultado dañadas. Y el episodio no ha terminado. El sur de Mississippi, gran parte del estado de Alabama e incluso Florida ya están en alerta. De vuelta a nuestro país, Antonio, vuelve la lluvia y atención, la calima, la península. Sí, se repite el episodio parecido al de la semana pasada. Podemos decir que esta borrasca, esta dana instalada en el estrecho de Gibraltar, es como la hermana pequeña de Celia, la que tuvimos la semana pasada, porque está dejando pues, precipitaciones, bueno, fenómenos atmosféricos, fenómenos meteorológicos muy parecidos. Mira, ayer ya llovió otra vez en la Comunidad Valenciana, estamos viendo imágenes de Sagunto, donde incluso un río se ha desbordado y ha provocado este destrozo que estamos viendo, incluso mal estado del mar. Bueno, ahora mismo tenemos 100 litros por metro cuadrado que cayeron ayer en puntos de la Comunidad Valenciana y ya estamos por más de 60 en lo que llevamos de día en puntos de Málaga, en la provincia de Málaga. Lo que tenemos ahora mismo en la península en estos momentos, que va a durar hoy, también mañana, es avisos de la Agencia Estatal de Meteorología, avisos de la Agencia Estatal de Meteorología, naranja o amarillo, depende de la provincia, por lluvias, por tormentas y por mal estado del mar. Y lo que esperamos para las próximas horas, como tú decías, Roberto, aparte de esa lluvia y de ese mal estado del mar, es la entrada nuevamente de calima, un episodio de calima que, como decíamos, no va a ser tan intenso como el de la semana pasada. Esos cielos naranjas no se esperan para esta ocasión, pero sí que va a entrar, bueno, viniendo de norte a sur con esos vientos que está provocando esta nueva borrasca, y se espera que en lugares del sur peninsular, tanto de Andalucía como también de la región de Murcia, puedan verse cubiertos esos cielos por ese polvo en suspensión mezclado con lluvia que dará barro. Con respecto a Canarias, no esperamos ni calima de momento, ni tampoco tantas precipitaciones. Hemos tenido algunas en esta pasada madrugada, como decíamos, también incluso en la mañana de hoy, entre 5 y 10 litros por metro cuadrado, incluso 15 se ha recogido en diferentes islas en el día de hoy. Y lo que esperamos para mañana es cierta estabilidad del tiempo, tanto mañana jueves como el viernes y el sábado. A partir del sábado, como decíamos ayer, ya el domingo el tiempo empieza a enrarecerse y podríamos volver a tener aquí precipitaciones con un frente que está llegando y que veremos por dónde entra, porque todavía no está claro, depende de los vientos. Bueno, pero acabamos de estrenar la primavera, Antonio. Cuéntanos cómo han celebrado en otros lugares del mundo esta llegada de la nueva estación y el equinoccio. Sí, Roberto, hemos visto imágenes muy interesantes desde el pasado domingo que se cumplió ese momento. El equinoccio es un momento del día en el que, bueno, si estuviésemos en el Ecuador, lo que el propio equinoccio dice es que son 12 horas de luz solar y 12 horas de oscuridad, o 12 horas sin luz solar, y si estuviéramos en Ecuador y nos pusiéramos justo debajo del sol a las 12 del mediodía, no tendríamos que tener sombra, ¿eh? Todo el sol caería en perpendicular sobre nosotros. Lo que estamos viendo son imágenes de diferentes celebraciones en ciudades consideradas como históricas, ciudades prohibidas, bueno, en México, también en El Salvador, donde han recibido el equinoccio y la primavera incluso con rituales históricos de otras civilizaciones. Y lo que vamos a ver enseguida también es, bueno, cómo hemos recibido la primavera en un lugar muy característico, en Central Park, en Nueva York. Se ha recibido la primavera de otro modo, ahí no hay rituales, ahí lo que hemos visto es, bueno, pues esos árboles en flor, esa vegetación que se ha apoderado del Central Park en Nueva York y la gente paseando, disfrutando de un día primaveral. Ahora mismo, primavera sí, pero no es una primavera como la canaria. Aquí tenemos esas temperaturas agradables. Allí ahora mismo, el día de hoy, lo que se espera es una máxima de 10 grados en Nueva York. Incluso en algunos momentos del día, por la noche, van a estar bajo cero o con temperaturas muy cercanas a los 0 grados. Por tanto, bien, primavera, pero también con fresquito en Nueva York. Vaya, no es para ir en manga corta todavía, si alguien se quiere ir a Nueva York, Antonio, pero bueno, allí se nota el paso de las estaciones. Aquí, como tenemos una eterna primavera, pues es más difícil notarlo, ¿eh? Claro.
lo tenemos más controlado. Aquí que hemos recibido ese equinoccio, Roberto, el inicio de la primavera. Esperemos que esta primavera siga como está hasta ahora, dejando precipitaciones, que está compensando ese déficit hídrico que dejó el invierno. Por tanto, vamos a ver si efectivamente con las lluvias que cayeron hoy y las que caen el próximo fin de semana tenemos un inicio de primavera más pasado por agua, que le viene muy bien al campo. Desde luego, bienvenida sea ese agua. Gracias, Antonio. De nada. Bueno, nuestra última imagen de hoy nos recuerda que hay una guerra en Ucrania y que son inmensa mayoría los que desean que ese conflicto termine. También rusos y ucranianos, que en este caso han trabajado codo con codo para realizar estos murales en Indonesia, en los que se pide la paz en 6 idiomas. Este trabajo es un mensaje de la gente. Han dicho los creadores que han pintado sobre 960 metros cuadrados, un total de 9 edificios, demostrando que las relaciones entre personas a veces son más importantes que las relaciones entre países. Con estas imágenes les dejamos con Telenoticias 1 y Paco Luis Quintana, que llega a continuación. Nosotros volvemos mañana a partir de la 1:30 en una nueva edición de Atlántico Noticias. Hasta mañana.